15 de mayo de 1992. Culiacán, Sinaloa. Un hombre sube al escenario del Salón Bugambilias sin saber que esa noche su propia muerte también está sentada entre el público. Se llama Rosalino Sánchez Félix, pero todos lo conocen como Chalino Sánchez, el hombre que convirtió los corridos en confesiones, las balas en versos y los nombres prohibidos en canciones que se vendían como pan caliente en los mercados de Los Ángeles. Esa noche, canta frente a una multitud que lo adora. Sombrero, mirada dura, voz áspera, esa presencia de hombre que parecía no doblarse ante nadie. Pero de pronto, mientras suena Alma enamorada, una mano anónima se estira desde abajo y le entrega un papel. Chalino lo toma, lo lee, y en cuestión de segundos, el rostro se le transforma. Ya no es el rey del corrido. Ya no es el hombre que sobrevivió a un tiroteo en Coachella. Ya no es la leyenda invencible que vendía miles de casetes después de cada escándalo. Es un hombre que acaba de entender algo terrible. Se limpia el sudor con el mismo papel. Mira al público como si buscara a su verdugo entre las sombras. Hace una pausa mínima, lo arruga, lo tira y sigue cantando. Horas después, ya no estaba vivo. El 16 de mayo de 1992, su cuerpo apareció cerca de un canal en las afueras de Culiacán. Tenía 31 años. Había sido levantado por hombres armados que, según versiones, se hicieron pasar por policías estatales. 2 disparos cerraron para siempre la voz del hombre que había cantado demasiado cerca del fuego. Pero esta no es solo la historia de cómo mataron a Chalino Sánchez. Esta es la historia de cómo llegó hasta esa nota. Como un niño nacido en las flechas, marcado por la pobreza, la violencia y la venganza, terminó cantando para un mundo donde una canción podía valer dinero, respeto o una sentencia. Cómo la muerte de su hermano Armando lo empujó a escribir corridos. Cómo el tiroteo de Coachella lo volvió más famoso, pero también más visible para sus enemigos. Y cómo su propio hijo, Adán Sánchez, terminaría años después atrapado bajo la misma sombra de Sinaloa. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el origen sangriento que convirtió a Chalino en un hombre perseguido desde adolescente. Segundo, el secreto oscuro detrás de sus corridos y sus conexiones con la vida recia. Tercero, lo que pudo haber significado aquella nota que leyó en vivo antes de morir. Y cuarto, la tragedia de Adán, el hijo que heredó el nombre, la fama y tal vez también la maldición. Guarda esta imagen en tu mente. Chalino lee el papel, siente miedo, pero vuelve al micrófono. Porque antes de entender quién lo mató, hay que entender por qué siguió cantando. Todo comenzó lejos de las luces, lejos de los escenarios, lejos de los casetes que después convertirían su voz en leyenda. Las Flechas, El Guayabo, Culiacán, Sinaloa, 30 de agosto de 1960. Ahí nació Rosalino Sánchez Félix, el último de 8 hermanos, en una familia campesina donde la pobreza no era una etapa, era el aire que se respiraba todos los días. No había mansiones, no había contratos, no había aplausos, había tierra seca, trabajo duro, caminos de polvo y una infancia marcada por una palabra que en Sinaloa pesa demasiado: supervivencia. Su padre, Santos Sánchez, murió cuando Chalino tenía apenas 6 años. 6 años. Guarda esa edad en tu mente, porque a esa edad un niño debería aprender a jugar, a correr, a esconderse detrás de su madre cuando tiene miedo. Pero Chalino aprendió otra cosa. Aprendió que un hombre puede desaparecer de una casa y dejar un hueco que nadie vuelve a llenar. Aprendió que la familia podía quedarse sin defensa. Aprendió que en ciertos lugares, si no hay padre, si no hay dinero, si no hay protección, el mundo empieza a mirarte como presa. En el Sinaloa de aquellos años, la ley no llegaba siempre a los ranchos. A veces llegaba tarde, a veces no llegaba nunca. Llegaban antes los hombres armados, los caciques locales, los rumores, las ofensas, las deudas, las venganzas.
La justicia no era una oficina, era una decisión, y muchas veces esa decisión se tomaba con una pistola. Así creció Chalino, entre la ausencia del padre y una tierra donde la masculinidad se medía con silencio, orgullo y capacidad de respuesta. Nadie le enseñó a ser frágil. Nadie le enseñó a pedir ayuda. En ese mundo, bajar la mirada podía ser una condena, perdonar podía parecer cobardía, y dejar una ofensa sin respuesta podía perseguir a una familia durante generaciones. Entonces ocurrió la herida que lo cambió todo. Según los relatos que rodean su vida, su hermana Juana fue atacada por un hombre con poder local. No fue solo una agresión contra ella. En aquella lógica brutal de pueblo, fue una humillación contra toda la familia Sánchez. Una marca sobre el apellido, una deuda moral que, para un muchacho criado entre pobreza, ausencia y rabia, no podía quedar enterrada en silencio. Piensa en esto. Chalino todavía era casi un niño, pero dentro de él ya no vivía solo un niño. Vivía el hijo sin padre. Vivía el hermano humillado. Vivía el muchacho que había entendido que pedir justicia podía ser inútil si el agresor tenía poder, contactos o miedo a su favor, y un día decidió cobrar. Llegó a una fiesta del pueblo con un arma. La música seguía sonando. La gente hablaba, bebía, reía, como si la noche fuera una noche cualquiera. Pero para Chalino no era una fiesta, era un tribunal. Entre la multitud vio al hombre señalado en la tragedia de su hermana. No hubo discurso, no hubo perdón, no hubo segunda oportunidad. Chalino disparó. Ese instante partió su vida en dos. Antes de ese disparo era un muchacho pobre de Sinaloa. Después fue un fugitivo, un adolescente con sangre en las manos, perseguido por la ley, por los enemigos y por la memoria. Porque cuando se derrama sangre en un pueblo, la sangre no desaparece. Se queda pegada a la tierra, al nombre, al futuro. A finales de 1975, Chalino huyó a Los Ángeles, California. No cruzó la frontera como quien busca un sueño americano luminoso. Cruzó como quien escapa de una sentencia. Llegó sin dinero, sin estudios, sin protección. Trabajó lavando platos, vendió ropa. Hizo lo que pudo para sobrevivir. También se movió en los márgenes, entre migrantes, cruces, coyotes, trabajos donde la necesidad y el peligro caminaban juntos. Los Ángeles no lo salvó. Solo le cambió el escenario. La pobreza seguía ahí, pero ahora tenía otro idioma. La soledad seguía ahí, pero ahora estaba más lejos de casa. Y Sinaloa, aunque quedara al otro lado de la frontera, seguía viviendo dentro de él. Ahí se fue formando el hombre que después cantaría como si cada verso viniera de una herida. Chalino no llegó a la música desde la inocencia. Llegó desde el exilio, desde la culpa, desde la rabia, desde la necesidad de convertir el dolor en algo que pudiera escucharse. Por eso su voz no sonaba perfecta. Sonaba real. Sonaba rota. Sonaba como tierra levantada por una camioneta en un camino viejo. Antes de ser el rey del corrido, Chalino ya era otra cosa. Era el niño sin padre, el hermano vengador, el fugitivo de Sinaloa, el hombre que aprendió demasiado pronto que nadie canta gratis para la muerte. Pero la violencia no fue el único secreto que Chalino cargó desde Sinaloa hasta Los Ángeles. Había algo más profundo, algo que no estaba en los carteles de sus conciertos, ni en las portadas de sus casetes. Algo que muchos escuchaban en sus canciones sin entender que no era ficción. Chalino no solo cantaba sobre hombres peligrosos. Chalino había crecido demasiado cerca de ellos. Y aquí aparece el primer nombre que debes guardar en tu memoria: Bautista Villegas. Según el testimonio de Marisela Vallejos Félix, la viuda de Chalino, ese hombre no fue una figura cualquiera en su vida. Era su tío. Pero para Chalino fue mucho más que eso. Fue modelo, sombra, brújula torcida. Uno de esos hombres que en los pueblos no necesitan presentarse demasiado porque todos saben quiénes son, qué pueden hacer, a quién conocen y qué conviene no preguntar.
Marisela lo dijo años después, cuando el mito ya era enorme y Chalino llevaba décadas muerto. Según ella, Bautista fue quien le mostró a Chalino el camino de las armas, el camino de las drogas, el camino de la vida recia. 3 caminos que parecen distintos, pero que en ciertas zonas de Sinaloa terminan siempre en el mismo lugar. El miedo, la deuda, la tumba. Piensa en eso un momento. Un muchacho que ya había perdido al padre, que ya había vivido pobreza, que ya había huido por una venganza familiar. Encuentra en un tío armado una forma de entender el poder. No el poder de los libros, no el poder del dinero limpio. El otro, el que se impone cuando alguien entra a una cantina y todos bajan la voz. El que hace que los hombres se estrechen la mano con respeto y con miedo al mismo tiempo. Chalino admiraba a Bautista. Y esa admiración fue peligrosa, porque cuando un joven confunde respeto con temor, empieza a creer que la violencia también puede ser una forma de destino. Años después, Chalino le dedicaría un corrido. Tista Villegas. No era una canción cualquiera, era una especie de acta cantada, una memoria de sangre, un relato donde las deudas, la mafia y la muerte aparecen como si fueran parte natural del paisaje. Eso fue lo que hizo único y peligroso a Chalino. No cantaba desde lejos, no sonaba como un artista inventando personajes para vender discos. Sonaba como alguien que había escuchado esas historias en mesas reales, en voces reales, entre hombres que no estaban jugando. Sus corridos tenían nombres, lugares, traiciones, cuentas pendientes. Y en ese mundo, nombrar también es provocar. La tragedia golpeó otra vez en julio de 1984. Su hermano Armando Sánchez fue asesinado en Tijuana. Según los relatos, lo mataron en un cuarto de hotel, con una frialdad que dejó a la familia marcada para siempre. Armando no murió como muere alguien que simplemente se equivoca de calle. Murió como mueren los hombres que ya estaban atrapados en deudas ajenas, en negocios oscuros, en pleitos que no se arreglan con palabras. Para Chalino, esa muerte fue una ruptura. Hasta entonces cargaba historias, rabia, exilio. Pero con Armando apareció algo nuevo. La necesidad de cantar el dolor, no de llorarlo en silencio, no de enterrarlo sin nombre, sino de convertirlo en corrido. Así nació, recordando a Armando Sánchez, su primera gran herida hecha canción. Y aquí cambia todo. Porque Chalino descubre que su voz, esa voz áspera, imperfecta, casi rota, podía hacer algo que nadie más estaba haciendo de esa manera. Podía tomar la vida de un hombre muerto, ponerle música y regresarlo al mundo como leyenda. Para los pobres, para los migrantes, para los que cruzaban la frontera con miedo, aquello sonaba poderoso. Por fin alguien cantaba sus códigos, sus derrotas, sus muertos, sus venganzas. Pero también había otra audiencia escuchando. Los hombres cuyos nombres aparecían en los corridos, los amigos, los enemigos, los que pagaban para ser recordados, los que se ofendían si el verso favorecía al contrario. Chalino empezó a escribir por encargo, para conocidos, para presos, para personajes del bajo mundo, para hombres que querían que su historia no muriera aunque ellos sí pudieran morir cualquier noche. Los casetes empezaron a circular en los mercados de Los Ángeles, en los swap meets, en las camionetas, en las fiestas, entre paisanos que reconocían en esa voz algo que la radio elegante nunca les había dado. Chalino no cantaba bonito. Cantaba como si arrastrara tierra en la garganta, como si cada palabra hubiera cruzado la frontera escondida bajo una chamarra, como si la música no saliera de un estudio, sino de una deuda pendiente. Y esa fue su grandeza, también fue su condena, porque en el mundo del narcocorrido, una canción nunca es solo una canción. Puede ser homenaje, amenaza, archivo, ajuste de cuentas. Puede hacer famoso a un muerto y enfurecer a un vivo. Chalino empezó a construir su imperio con historias que olían a pólvora, pero cada verso lo acercaba más a los hombres que no perdonan errores. La gente escuchaba al rey del corrido, pero detrás del rey caminaba otro hombre,
el sobrino de Bautista, el hermano de Armando, el fugitivo de Sinaloa, el cantante que convirtió la sangre en memoria y la memoria en negocio. Y cuando uno canta demasiado cerca del abismo, tarde o temprano el abismo aprende la canción. Entonces, llegó la noche en que la leyenda dejó de ser una canción y se volvió una balacera real. 25 de enero de 1992, Plaza Los Arcos, Coachella, California. Un club lleno de humo, cerveza, sombreros, botas, hombres apretados, hombro con hombro, y mujeres que habían llegado para escuchar al cantante, que ya empezaba a sonar como algo más que un artista. Chalino Sánchez no era todavía el mito absoluto que sería después, pero ya traía encima esa energía peligrosa de los hombres, que parecen caminar siempre con una sombra detrás. Esa noche, cantaba con los amables del norte. El público estaba encendido. Los paisanos gritaban sus canciones como si cada verso les perteneciera, porque Chalino no cantaba para los salones elegantes. Cantaba para los migrantes, para los que trabajaban toda la semana con la espalda rota, para los que habían cruzado la frontera con miedo, para los que entendían que una canción también podía ser una forma de regresar a Sinaloa sin moverse de California. Pero, entre esa multitud había un hombre que no venía solo a escuchar. Se llamaba Eduardo Gallegos. Tenía 32 años. Según los reportes, estaba ebrio, alterado, molesto porque Chalino no había cantado El Gallo de Sinaloa, la canción que él pedía. Piensa en eso. Una petición musical convertida en detonante. Una noche de fiesta convertida en presagio. Un escenario que debía sostener música, de pronto convertido en frontera entre la fama y la muerte. Gallegos se acercó, subió al escenario y en cuestión de segundos sacó un arma. No hubo tiempo para entender, no hubo tiempo para negociar, no hubo tiempo para que la música protegiera a nadie. Disparó contra Chalino. 2 impactos alcanzaron al cantante en el pecho. La banda se quebró. El público gritó. El ruido dejó de ser música y se convirtió en caos. Pero Chalino no reaccionó como reaccionaría cualquier cantante. Chalino traía otra historia dentro del cuerpo. La historia del rancho, de la huida, de la venganza, de los hombres que no podían permitirse parecer débiles. Herido, sacó su propia arma y respondió. Esa imagen fue la que cambió todo. No solo porque sobrevivió, sino porque, desde ese instante, el público dejó de verlo como un intérprete de corridos y empezó a verlo como si fuera uno de sus propios personajes. En medio del desorden, las balas cruzaron el lugar. Un joven llamado Claudio René Carranza, de 20 años, murió esa noche. Otras personas resultaron heridas. Gallegos también terminó gravemente lesionado y después sería condenado por intento de asesinato. Pero para Chalino, lo más importante no fue solo haber salido vivo. Fue lo que esa noche hizo con su nombre. Porque la industria puede fabricar artistas, pero no puede fabricar ese tipo de mito. Chalino había sido atacado en pleno escenario y había sobrevivido. La noticia corrió por California, por Sinaloa, por los barrios mexicanos, por los mercados donde sus casetes se vendían de mano en mano. La gente no decía solamente que le habían disparado. Decía que Chalino había respondido. Decía que no se había dejado. Decía que el hombre cantaba como vivía y vivía como cantaba. Y ahí estuvo la trampa. Después de Coachella, sus ventas subieron de manera brutal. Aquellos casetes que antes circulaban casi como secreto de paisanos, empezaron a moverse como reliquias. Se hablaba de miles y miles de copias vendidas. Las presentaciones se llenaban. Los curiosos querían verlo. Los admiradores querían tocarlo. Los que dudaban querían comprobar si de verdad ese hombre del sombrero había desafiado a la muerte bajo las luces de un club. La bala no lo mató, lo promocionó. Pero nadie habla del precio psicológico de sobrevivir a una noche así. Porque mientras el público lo convertía en invencible, Chalino entendía algo mucho más frío. La violencia ya no estaba encerrada en sus canciones.
ya no era solo memoria de otros. Ya no era un corrido sobre muertos ajenos, traiciones ajenas, enemigos ajenos. La violencia había subido al escenario para buscarlo a él. Desde entonces, según los relatos, empezó a moverse con más cuidado. Más armas, más vigilancia, más desconfianza. Ya no bastaba con cantar fuerte, ya no bastaba con mirar duro. Chalino sabía que había hombres escuchando sus canciones como si fueran mensajes. Sabía que cada aplauso también podía esconder una amenaza. Sabía que la fama que acababa de crecer lo estaba iluminando demasiado. Y aquí aparece un detalle que duele porque parece pequeño, pero no lo es. En ese periodo, Chalino vendió los derechos de sus canciones a Musart. Lo hizo para obtener dinero, para asegurar algo para su familia, para que Marisela pudiera comprar una casa, para dejarles un techo si la muerte regresaba por él. Pero esa decisión también significó entregar una parte enorme de su futuro. El hombre que cantaba sobre poder, deudas y destino, estaba negociando su propio legado porque en el fondo sabía que quizá no tendría tiempo de administrarlo. Coachella fue el ensayo general de su final, la noche en que la muerte falló, pero dejó marcada la ruta. La noche en que Chalino salió vivo, pero ya no salió libre. Porque desde ese 25 de enero de 1992, cada escenario tuvo otra sombra. Cada aplauso sonó más pesado. Cada corrido pareció acercarlo a una cuenta pendiente. Y cuando un hombre sobrevive a la muerte una vez, la gente lo llama leyenda. Pero la muerte, en silencio, solo empieza a preparar la segunda visita. Después de Coachella, Chalino Sánchez ya no caminaba igual. La gente decía que era invencible, que la muerte le había disparado en el pecho y aún así no pudo llevárselo. Pero quienes lo veían de cerca notaban otra cosa: más silencio, más vigilancia, más ojos revisando puertas, esquinas, autos estacionados. Porque una cosa es que el público te convierta en leyenda y otra muy distinta es saber que alguien, en alguna parte, todavía puede estar esperando el segundo intento. Chalino empezó a moverse rodeado de hombres armados. Ya no era solo el cantante de los casetes vendidos en los mercados de Los Ángeles. Era el hombre que había sobrevivido a una balacera frente a todos. El hombre que, para sus admiradores, cantaba lo que vivía. Pero para sus enemigos quizá también era el hombre que había hablado demasiado, cantado demasiado, nombrado demasiado. Y entonces llegó la invitación que muchos le pidieron rechazar. Culiacán, Sinaloa, su tierra, el lugar donde todo había empezado, el lugar de las flechas, del guayabo, de la infancia pobre, de las heridas familiares, de los hombres que no olvidan. Según los relatos, le ofrecieron alrededor de $20,000 por 3 presentaciones. Dinero fuerte, dinero rápido. Dinero que para un hombre que acababa de vender derechos, que pensaba en su familia, que sabía que el futuro podía cortarse en cualquier momento, pesaba demasiado. Le dijeron que no fuera. Amigos, conocidos, gente cercana al ambiente. No vuelvas. No ahora. No así. Pero Chalino tenía un problema que lo acompañó desde adolescente. No sabía retroceder sin sentir que se estaba traicionando. Para él, no ir a Sinaloa podía parecer prudencia, pero también podía parecer miedo. Y Chalino Sánchez había construido toda su vida tratando de demostrar que no tenía miedo. 15 de mayo de 1992. Salón Bugambilias, Culiacán. La noche estaba cargada de una tensión que no se veía, pero se respiraba. Afuera, camionetas. Adentro, cerveza, humo, gritos, música norteña, hombres observando demasiado, mujeres bailando, cámaras caseras intentando capturar al ídolo que regresaba a su tierra como si estuviera reclamando un trono. Chalino subió al escenario. Sombrero, chamarra, mirada seria. La voz áspera llenó el lugar. Y por un momento, todo pareció normal. Hasta que una mano salió del público. No fue un disparo, no fue un grito, no fue una amenaza dicha al micrófono.
Fue algo peor por lo silencioso. Un pedazo de papel. Una nota doblada. Chalino la tomó mientras cantaba. La abrió. Leyó. Y ahí ocurrió el instante que todavía persigue a México. El rostro le cambió. No fue actuación. No fue pose. La seguridad de sus ojos se quebró apenas unos segundos. Miró hacia la multitud como si estuviera buscando a alguien. Como si acabara de entender que entre esos cuerpos, entre esos sombreros, entre esas sombras, estaba la respuesta a una sentencia que ya no podía discutir. Se limpió el sudor con la misma nota. La arrugó. La tiró. Luego hizo algo que convirtió esa escena en leyenda. Volvió al micrófono. Cantó Alma enamorada. Piensa en eso. El hombre que posiblemente acababa de leer su condena siguió cantando una canción de amor. No una despedida escrita para morir. No un corrido de venganza. Una canción suave, sentimental, casi inocente. Y quizá por eso la escena duele más. Porque mientras la música seguía, Chalino ya parecía estar mirando otra cosa. Algo que nadie más veía. Cuando terminó la presentación, salió del Salón Bugambilias cerca de la medianoche. Iba acompañado por familiares, conocidos y algunas personas más. La versión más repetida habla de una camioneta, de calles oscuras, de vehículos que aparecieron de pronto, de hombres armados que se identificaron como policías estatales. Dijeron que su comandante quería hablar con él. Chalino entendió. El mismo hombre que había respondido con balas en Coachella no disparó esa noche, no hizo una escena, no arrastró a los demás a una muerte segura. Se bajó, subió al vehículo de aquellos hombres y con ese gesto desapareció vivo de la historia. A la mañana siguiente, 16 de mayo de 1992, cerca de las 6, su cuerpo fue encontrado junto a un canal, cerca de la carretera en las afueras de Culiacán. Tenía los ojos cubiertos, señales de haber sido atado y 2 disparos en la cabeza. El papel nunca habló. Chalino tampoco pudo hacerlo. Y desde esa noche, cada vez que alguien vuelve a ver el video, la pregunta regresa como una bala lenta. ¿Qué decía la nota? ¿Quién la mandó? ¿Y por qué, después de leerla, Chalino decidió cantar hasta el final? La muerte de Chalino Sánchez no terminó cuando encontraron su cuerpo. Empezó ahí. Porque un asesinato puede cerrar una vida, pero cuando no hay culpables, cuando no hay explicación, cuando el papel desaparece y los hombres armados no dejan nombre, la muerte se convierte en una habitación cerrada donde todos siguen escuchando pasos. 16 de mayo de 1992. Culiacán despierta con una noticia que parece imposible y al mismo tiempo inevitable. El rey del corrido está muerto. El hombre que había sobrevivido a Coachella. El hombre que había leído aquel papel frente a todos. El hombre que siguió cantando como si no tuviera miedo. Apareció cerca de un canal. Sometido. Silenciado. Ejecutado. Y desde ese momento la pregunta empezó a crecer como una sombra. ¿Quién lo mandó matar? Nadie respondió. O quizá demasiados respondieron al mismo tiempo. La primera versión lleva la historia de vuelta al origen, a Sinaloa, a la juventud, a aquella vieja herida familiar que nunca terminó de cerrarse. Según esta teoría, el crimen de Chalino no habría empezado en el Salón Bugambilias, sino muchos años antes, cuando siendo casi un muchacho tomó una pistola para vengar el honor de su hermana Juana. En los pueblos, una muerte no siempre queda enterrada. A veces queda guardada en la memoria de otra familia, esperando el momento exacto para cobrar. Piensa en eso. Chalino huyó a Los Ángeles a finales de 1975. Trabajó, sobrevivió, se hizo famoso, vendió casetes. Regresó convertido en un hombre admirado. Pero para quienes cargaban una deuda de sangre, ese regreso pudo haber sido una provocación. No volvía un desconocido, volvía el fugitivo con dinero, con público, con sombrero, con fama, cantando frente a miles en la misma tierra donde alguna vez había dejado enemigos.
¿Fue una venganza antigua? Nadie lo probó. Pero en Sinaloa, el pasado no siempre muere. A veces solo espera sentado entre el público. La segunda versión habla de una mujer, de un rumor que nadie pudo comprobar, pero que nunca dejó de circular. Se dijo que Chalino pudo haber cruzado una línea peligrosa con la pareja de un hombre poderoso. En un mundo dominado por orgullo, armas y machismo, eso no era un chisme. Podía ser una sentencia, porque para ciertos hombres, una mujer no era una persona, era territorio. Y tocar territorio ajeno podía pagarse con la vida. Tal vez fue falso, tal vez fue exagerado, tal vez fue solo una historia creada para explicar lo inexplicable. Pero en la vida de Chalino, incluso los rumores tenían olor a pólvora. Su fama lo hacía visible. Su imagen de hombre bravo lo hacía desafiante. Y en lugares donde el ego armado vale más que la ley, una mirada, una palabra o una sospecha podían bastar. Pero la teoría más pesada es otra: la canción equivocada. Ahí está el verdadero veneno de su historia. Chalino no cantaba desde lejos. No hacía corridos limpios, inventados, sin consecuencias. Cantaba nombres, apellidos, muertes, deudas, traiciones. Cantaba para hombres que querían ser recordados, para familias que querían convertir a sus muertos en leyenda, para personajes del bajo mundo que entendían la música como poder. Y cuando una canción entra en ese territorio, deja de ser solo canción. Puede ser homenaje, puede ser propaganda, puede ser insulto, puede ser desafío. Si un corrido glorifica a un hombre, su enemigo puede escucharlo como una ofensa. Si una estrofa recuerda una muerte, alguien puede sentir que esa muerte volvió a hablar. Si un cantante acepta dinero de un lado, el otro lado puede verlo como traición. A principios de los años 90, ese mundo estaba lleno de tensiones. Sinaloa, Tijuana, apellidos pesados, rutas, negocios, rivalidades. Chalino caminaba entre esas historias como si pudiera narrarlas sin quedar atrapado en ellas. Pero nadie entra tantas veces al fuego sin oler a humo. Quizá el papel de Bugambilias decía un nombre. Quizá decía una orden. Quizá decía algo que solo Chalino entendió porque ya conocía el contexto. Por eso su rostro cambió. Por eso miró al público como quien reconoce no una amenaza nueva, sino una deuda vieja que por fin llegó a cobrar. Y luego está el detalle más oscuro. Los hombres que lo interceptaron no actuaron como delincuentes comunes. Llegaron en camionetas, armados, con autoridad aparente. Según los relatos, se identificaron como policías estatales y dijeron que un comandante quería hablar con él. Esa frase fue más aterradora que cualquier insulto. Porque si quienes te detienen parecen representar la ley, ¿a quién le pides auxilio? Ahí se revela el secreto más podrido. Tal vez Chalino no murió solo por una venganza, ni por una mujer, ni por una canción. Tal vez murió porque en esa noche se juntaron todas las sombras de su mundo. El crimen, la música, la policía, el miedo, el silencio. El hombre que disparó en Coachella no disparó en Culiacán. No porque no supiera hacerlo, sino porque entendió que esa vez no estaba frente a un enemigo. Estaba frente a una maquinaria. El papel desapareció. El expediente no habló. Los culpables no fueron castigados. Y Chalino se llevó a la tumba algo más que una respuesta. Se llevó la prueba de que en su mundo, cuando la muerte manda llamar, hasta la ley baja la mirada. La muerte de Chalino no fue el final. Fue apenas la primera mitad de una tragedia que todavía no terminaba de escribirse, porque algunas heridas no se quedan en la tumba del padre. Pasan al hijo, se meten en el apellido, se vuelven una herencia invisible que nadie pidió, pero que todos terminan cargando. Adán Santos Sánchez Vallejo nació el 14 de abril de 1984 en Torrance, California. Era un niño cuando Chalino fue asesinado en Culiacán. Demasiado pequeño para entender por completo lo que significaba perder a un padre.
pero lo bastante marcado para crecer bajo una sombra enorme. Mientras otros niños heredaban fotografías, consejos, abrazos o recuerdos de infancia, Adán heredó una leyenda, y esa leyenda pesaba. Porque Chalino no murió como muere cualquier cantante. Murió convertido en mito. Murió después de leer una nota sobre el escenario. Murió después de cantar hasta el final. Murió con 2 disparos en la cabeza y una pregunta que nadie pudo responder. Eso hizo que su figura creciera cada año. Los casetes siguieron circulando. Las canciones siguieron sonando. Los fanáticos siguieron repitiendo su nombre como si fuera una oración peligrosa. Adán creció escuchando no solo la voz de su padre, sino el culto que otros habían construido alrededor de esa voz. En cada aplauso había amor, pero también presión. En cada homenaje había orgullo, pero también condena. Porque cuando eres hijo de un muerto convertido en leyenda, nadie te pregunta quién quieres ser. Todos esperan que continúes lo que él dejó. Y Adán lo hizo. Tomó el nombre artístico de Adán Chalino Sánchez. No huyó del apellido. Lo puso al frente. Lo convirtió en bandera. Subió a los escenarios, cantó música regional mexicana, interpretó canciones de su padre y empezó a construir su propio camino. Tenía carisma, juventud, una tristeza dulce en el rostro y esa vulnerabilidad que hacía que el público quisiera protegerlo. Firmó con Univision Records, lanzó discos, llenó presentaciones y se volvió ídolo de una generación que ya no había visto vivo a Chalino. Pero quería creer que algo de él seguía respirando en su hijo. Pero aquí está lo más cruel. Adán no solo heredó el amor del público, también heredó la comparación eterna. Cada nota era medida contra la voz del padre. Cada gesto era observado como si el fantasma de Chalino estuviera parado detrás de él. No bastaba con cantar, tenía que cargar un mito. Y entonces llegó el 27 de marzo de 2004. Adán tenía 19 años. Le faltaban pocos días para cumplir 20. Iba rumbo a una presentación en Tuxpan, Nayarit. Viajaba en un Ford LTD Crown Victoria de 1990, un auto viejo, cargado de simbolismo porque según los relatos había pertenecido a Chalino. Piensa en eso. El hijo avanzando hacia otro escenario en un vehículo ligado al padre muerto. La carretera otra vez. Sinaloa otra vez. El destino otra vez cerrando el círculo. El accidente ocurrió entre Rosario y Escuinapa. Una llanta reventó. El conductor perdió el control. El auto dio vueltas y cayó fuera del camino. Adán no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Salió expulsado. Murió por los golpes del impacto. La versión oficial habló de accidente. Las investigaciones descartaron disparos. No hubo marcas de bala en el cuerpo ni en el vehículo. Pero el público no quería aceptar una explicación tan simple. No después de Chalino. No después del papel en Bugambilias. No después de tantos años de secretos. Muchos hablaron de conspiración, de un ataque disfrazado, de una nueva mano oscura cerrándose sobre la familia. Tal vez fue solo una tragedia de carretera, pero incluso así, dolía como una maldición. Porque el padre murió en Sinaloa después de cantar. El hijo murió en Sinaloa camino a cantar. El padre dejó un misterio. El hijo dejó un silencio. Y Marisela Vallejos Félix quedó en medio de las dos pérdidas. Viuda primero, madre rota después. Sosteniendo un apellido que el público llamaba leyenda, pero que para ella debía sentirse como una tumba abierta. Más de 10,000 personas salieron a despedir a Adán en Los Ángeles. Lloraban al muchacho, sí, pero también lloraban otra vez a Chalino, como si la muerte del hijo hubiera despertado el funeral del padre. Y ahí se entendió algo terrible. A veces la fama no salva a una familia, a veces solo ilumina mejor la tragedia. 3 décadas después, Chalino Sánchez sigue sonando como si nunca se hubiera ido. Su voz sale de bocinas viejas en Los Ángeles, de camionetas en Sinaloa,
de cantinas donde alguien pide un corrido y de pronto el ambiente cambia. Porque cuando suena Chalino, no suena solo una canción. Suena una vida que terminó demasiado pronto. Suena una advertencia. Suena un hombre que convirtió la muerte en música hasta que la muerte decidió contestarle. Pero detrás del mito quedó una familia. Y en el centro de esa familia quedó Marisela Vallejos Félix. Piensa en eso un momento. Para el público, Chalino era el rey del corrido. Para Marisela era su esposo, el hombre que salía de casa con sombrero, con prisa, con miedo disfrazado de valentía, el padre de sus hijos, el hombre que sobrevivió a Coachella. Volvió a Sinaloa, leyó un papel en el Salón Bugambilias y ya nunca regresó. Mientras el mundo empezó a discutir teorías, nombres, venganzas y canciones prohibidas, ella tuvo que vivir con algo mucho más duro: la ausencia diaria. No una ausencia de leyenda, una ausencia en la mesa, en la casa, en la mirada de los hijos. Y después vino Adán, el hijo que cargó el apellido como una corona y como una piedra. El muchacho que quiso cantar, que quiso seguir, que quiso demostrar que el nombre Sánchez no había terminado en una madrugada de Culiacán. Pero el 27 de marzo de 2004, la carretera entre Rosario y Escuinapa volvió a abrir la herida. Adán murió antes de cumplir 20 años, también en Sinaloa, también ligado a un escenario, también rodeado de preguntas. Entonces Marisela no perdió una vez, perdió 2 veces. Primero al esposo convertido en mito, después al hijo convertido en promesa rota. 2 funerales, 2 multitudes, 2 tragedias con el mismo apellido. Y ahí aparece la verdadera pregunta de esta historia. ¿Cómo sobrevive una mujer cuando el dolor de su familia se vuelve espectáculo público? Marisela eligió el silencio. No un silencio vacío, no un silencio cobarde, un silencio de supervivencia. Porque quizá entendió algo que muchos fanáticos no quieren aceptar. En el mundo que rodeó a Chalino, hablar demasiado podía despertar otra vez a los fantasmas. Nombrar enemigos podía abrir otra puerta. Convertir el dolor en mercancía podía alimentar el mismo fuego que ya había consumido a su esposo y a su hijo. Esa fue su forma de romper el ciclo. No con una pistola, no con una venganza, no con otro corrido escrito desde la rabia. Lo hizo alejándose, guardando lo que quedaba de la familia, protegiendo la memoria privada de los muertos, aunque el público siguiera reclamando secretos. Porque la historia de Chalino no es solo la historia de un asesinato sin resolver. Es una lección brutal sobre el precio de romantizar la violencia. Un corrido puede darle voz a los pobres, a los migrantes, a los olvidados. Puede contar lo que la prensa no quiso mirar. Puede convertir una vida pequeña en leyenda, pero también puede convertir la sangre en espectáculo. Puede hacer héroes de hombres peligrosos. Puede confundir valentía con autodestrucción. Chalino cantó lo que conocía. Cantó la tierra que lo formó. Cantó la pobreza, el honor, las deudas, los muertos, los hombres que nadie se atrevía a nombrar. Y por eso fue grande, pero también por eso fue vulnerable. Porque quien canta demasiado cerca del fuego termina oliendo a humo. Y quien convierte la muerte en compañera de escenario, tarde o temprano, escucha sus pasos detrás del micrófono. El rey del corrido murió a los 31 años. Adán cayó a los 19. Uno después de cantar, el otro camino a cantar. Uno en Culiacán, el otro en una carretera de Sinaloa. 2 generaciones atrapadas entre música, destino y memoria. Chalino merecía otro final. Merecía envejecer contando su verdad. Merecía explicar qué decía aquel papel. Merecía ver crecer a Adán. Merecía escuchar sus canciones sin que cada verso pareciera una profecía. No lo tuvo. Hoy su voz sigue viva, áspera, rota, imperfecta, inmortal. Pero cada vez que vuelve a sonar, también vuelve la misma pregunta. ¿Chalino cantó a la muerte porque la conocía demasiado bien?
o la muerte lo dejó cantar solo hasta terminar de escribir su sentencia. Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es esto: Chalino Sánchez convirtió su vida en corrido, y el corrido le cobró con sangre.